ya un poquito más serenados, déjenme cambiar de tema. Esas son las cosas que lo que estaba yo señalando que nos tienen que enojar, porque no podemos seguir con esta bola de patanes como funcionarios públicos. Y mire, las ciudades en el mundo se enfrentan a fuertes desafíos, como el aumento de los habitantes, la calidad de los servicios, la economía, la urbanización, algo que requiere de alianzas con los países que les permitan avanzar en el siglo XXI. Hoy se encuentra con nosotros la periodista Malca Novirot para hablar de las ciudades globales en el ámbito internacional. Malca, bienvenida. Vladimir, muchísimas gracias y muchísimas gracias, saludo a tu auditorio. Pues tú lo dijiste muy bien. Globales, como puntas de lanza en el desarrollo. Tú lo dijiste muy bien. Fíjate, Vladimir, que a raíz de la urbanización, a raíz de el cambio de tecnología que hemos experimentado, del flujo de comunicación global, las ciudades han tomado otro rol. Fíjate que de ser actores un poco subsumidos o dependientes de los estados, que siguen siéndolo en derecho internacional, es decir, después de la paz de Westfalia de 1648, fíjate que se instauró en el plano internacional al Estado como dominante en todas las relaciones internacionales. Sigue siéndolo. El tema es que el poder causado, es decir, se están urbanizando las ciudades. El flujo de información que antes teníamos en pocas manos, ahora se ha abierto mucho más. Tienes compañías, por ejemplo, que tienen mucho más poder que las embajadas. Tienen más poder que los propios muchísimo gobiernos. Más. Hay ciudades, por ejemplo, Nueva York, que su economía es mucho más fuerte que la de países enteros. Sí, claro. Y estamos encontrando que, por ejemplo... La economía de la Ciudad de México es más fuerte que muchos países sudamericanos. Por supuesto. Y los problemas de la Ciudad de México y la vocación de la Ciudad de México se compagina mucho más con la de otras ciudades. Es decir, la Ciudad de México, su vocación es principalmente la de servicios. Es verdad, sí tienen una parte comercial, tienen una parte de agricultura, pero la de servicios financieros, servicios culturales, servicios de otros tipos. Y hasta de servicios de alimentos, como lo hace la central de abasto. Por supuesto, la seda es una ciudad en la ciudad. Así es. Entonces, ¿qué estamos encontrando? Estamos encontrando que la economía global cambió un poco de paradigmas. Las ciudades que siempre fueron importantes porque siempre fueron un flujo de personas, de información, de bienes, de servicios, demás, están ahora tomando un rol predominante y volviéndose actores muy importantes en el plano internacional. La Ciudad de México también. La Ciudad de México está liderando este campo en muchos casos, tiene acuerdos con Chicago, tiene acuerdos con Los Ángeles. ¿Por qué? Porque tiene una afinidad con esas ciudades. Y está incrustándose. Y hay otras que, aunque son en menor tamaño, tienen también mucho contacto con otras por el flujo de los migrantes a trabajar allá. Por supuesto. Hay muchos factores. Por ejemplo, la economía global es un concepto muy etéreo si lo vemos en ese plano. Pero si lo hablamos como cadenas de valor, en donde diferentes cadenas de valor, todas las ciudades tienen un rol en esas cadenas de valor y las vemos como tal. Por ejemplo, México tiene una cadena de valor en diferentes sectores. En un sector financiero hace ciertas cosas, en un sector cultural hace ciertas cosas. Estamos mejor en sectores culturales. Por ejemplo, en el rating de ciudades, la Ciudad de México rankea el número 11 o número 12 de las ciudades más importantes. Somos la ciudad con más museos, somos la ciudad con vocación a crecer por nuestra gente en servicios. Somos la ciudad con más museos en el mundo, ¿no? Exactamente. Creo que la Unión Soviética, bueno, no la Unión Soviética, Moscú, sí, creo que es una de las principales también. O sea, también los países como que eran antes de la Unión Soviética ranquean también. Pero mi punto es el siguiente. Cada vez estamos viendo mucho más el ascenso de estas ciudades. Sin embargo, el derecho internacional no ha seguido. Una gran pregunta sería... que el derecho internacional sigue visualizando países. Exacto, estados. No estados, no ciudades. No. Y me parece que los internacionalistas también tienen que caminar hacia allá. A ver, todavía la ciudad tiene que pedir permiso. O sea, la ciudad ya debe tener un parlamento metropolitano en esta zona. A ver, somos una ciudad que tenemos una conurbación importante de 23 millones de habitantes.
vaya, ¿con quiénes conurbamos? Morelos, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Tlaxcala. Pero ya hay iniciativas que tenemos. Sí, claro. Eso. Debiera de haber un parlamento metropolitano que se encargue de visualizar todas estas cosas. Eso es por una parte, es decir, una conexión más entre estados que a mí me parece que compiten un poco en sus vocaciones, sí, claro. Es decir, compiten en vez de alinearnos todos y competir como México. Muchos de los problemas principales y también las soluciones se encuentran en las ciudades. Vamos a tener un tema del agua que es muy particular de la Ciudad de México, pero que podemos encontrar nuevas tecnologías buscando en otros países también. Es decir, no somos ninguna ciudad es única en la problemática que tiene. No obstante, el voltear a ver a otras ciudades y ver problemas hace que esto cambie mucho. Mira, para el año 2050 se estima que casi un 70% de la población va a ser urbana. Eso va a generar problemas nuevos. Aúnale a eso el tema de toda la tecnología nueva que está entrando. Vamos a tener que pensar muy bien, y eso no solo en la Ciudad de México. Estas nuevas cadenas de valor, si bien tenemos ahora cadenas de valor, con estos nuevos problemas que se están generando y estos nuevos retos que se están generando, ¿qué va a aportar la Ciudad de México? Por ejemplo, en las nuevas tecnologías. Creo que la Ciudad de México, por lo mismo que es una ciudad donde ya no tenemos espacio para crecer, donde sí tenemos problemas muy particulares, vamos a tener que adoptar nuevas líneas de acción. Y yo creo que una línea muy importante es la tecnología y tenemos que empezar a abrirnos en ese sentido. Donde no somos todavía especialistas. No, hay alcaldías que están tomando pasos. Pero sí somos vendedores. Sí, pero tenemos que pensar más en ciudades del futuro, en ciudades interconectadas. La interconexión... ¿Ya se lo platicaste a Claudia Sheinbaum? Tiene muchas cosas que está compaginando con esto. Es una persona que entiende bien los retos de esta ciudad. Obviamente esta ciudad tiene retos de país, tiene retos de estado. Entonces son tantas las cosas que tienes que ver. Digo, no es fácil. Ahora, la vocación... Claudia sí lo entiende, ¿no? Yo creo que Claudia sí lo entiende. Además, aquí hay una cosa... ¿Entenderá al presidente electo? Yo creo que son diferentes cosas. Mira, en política creo que sí lo entiende también. Pero me refiero al presidencialismo que nosotros tenemos, que es un presidencialismo fuerte, que es el que determina muchas cosas. Sí, pero también la ciudad le ha aprendido a dar la vuelta a esos temas, grandes temas nacionales. ¿Por qué? Porque aquí o resuelves o no resuelves. Decía el alcalde Bloomberg que en las ciudades se ve si sacas o no la basura, que no es cuestión de ideologías. Decía Fiorello Laguardia, que era otro alcalde muy conocido de Nueva York, que decía, mira, sacar la basura no tiene una vocación ni demócrata ni republicana. Es, ¿sacas la basura o no sacas la basura? Esos problemas en la ciudad, a nivel ciudad, ¿los resuelves o no los resuelves? ¿Hay agua o no hay agua? Se pierden un poco, es mucho más pragmática la política local y mucho más visual. Sí, claro. Y por eso las ciudades le han aprendido a dar un poco la vuelta a estos grandes temas. Y en esta parte de la globalización que estamos viviendo, ¿cómo entender esto de que la globalización y la urbanización tienen que ir juntos? Van juntos. Es decir, la vocación de la ciudad siempre ha ido junto con... Son tres líneas que yo creo que convergen. Una, la urbanización, la globalización y la tecnología. Eso han hecho que la ciudad cada vez tenga más poder. Es lo interesante. Y que sea, por ejemplo... Pero además, la tecnología empodera no tan solo a la ciudad, sino a sus propios habitantes. Bueno, no solo eso. Por ejemplo, con el tema, tú tocaste el tema migratorio. Cuando fue el problema de los migrantes sirios, había una inmovilidad terrible en Europa. Quien lideró qué se iba a hacer. Por ejemplo, tiene ciudades como París, ciudades como Berlín, que empezaron a marcar la pauta antes de que a nivel nacional y a nivel supranacional se tomara una directiva de qué hacer. Y eso es a lo que me refiero. Yo creo que a veces estas estructuras lo mismo que pasó tan en la Ciudad de nacionales México, se preparó para la llegada de los migrantes. Sí. Los atendieron, y me parece que hicimos en esta ciudad un gran papel de ayuda humanitaria para ellos, porque es ropa, alimentos, diversión, bueno, quizá
todo empañado cuando Laida Sansores se pone a cantar, que parece que Krasna berrea o no sé qué diablos hace, pero... Bueno, es el folclor de la ciudad. A mí un día me canta una canción Laida Sansores, salgo corriendo. Y yo creo que muchos hicieron lo mismo ahí, pero bueno. Es parte del folclor de la ciudad, ¿no? ¿Cuántas ciudades en México? Y me parece que tienen que ser muchas. Son bastantes. Mira, cada una está tomando su vocación. Por ejemplo, Querétaro es muy buena en aeronáutica. Sí, tienes otras más que están liderando otros temas. Hay un tema ahora también para darle un parque tecnológico a Chetumal, por ejemplo. Claro, cada una. Pero el tema es el siguiente. El tema es cómo defines la vocación para que tengas, primero, un emblema. Y segundo, para que tengas hacia dónde caminar, una ruta crítica, porque no se trata nada más de soy presidente municipal y ahora voy a tapar el bache, ahora voy a hacer, ¿qué le das a la ciudad? ¿Hacia dónde la diriges? Es que son las dos cosas. Una es ayudar a solventar los problemas de la ciudad, pero también tener una visión hacia el futuro. Creo que no se ha hecho suficiente trabajo en determinar, algunas ciudades lo han hecho mejor. Por ejemplo, Brookings Institute tiene una iniciativa de ciudades globales que han hecho un trabajo verdaderamente excepcional, porque analizan a todas las grandes ciudades desde un plano macro y ven cuál es la vocación de cada ciudad. Entonces, si ven cuál es la vocación de cada ciudad en diferentes temas, te vas orientando a lo que eres natural de hacer, en donde tienes una vocación natural. Por ejemplo, la Ciudad de México, de servicios, que siempre lo he repetido, es tan buena que a veces eso es justamente donde nos tenemos que concentrar y abrir con la nueva tecnología industrias. Por ejemplo, la del cine, que es una muy innovadora. Tenemos todo para hacer productos intelectuales y tecnológicos. Y esos Don Mario Pani quería hacerlo sobre la Avenida Juárez. Y son menos reemplazables, si te fijas. Bueno, yo creo que hay que tener una visión. Este estudio que hace Brookings hace una cosa muy interesante, porque ahora le va dando como que va poniendo la palomita en donde se crean cadenas de valor de tu ciudad. Entonces tú ya sabes, tu conector en esa cadena de valor es pero no quiere decir que tú te vas a quedar aportando solo esto. Por ejemplo, México es claro que tiene ciertas cadenas de valor. En la industria automotriz, pues es quien ensambla, claro, pero no necesariamente va a ser lo más positivo en el futuro. ¿Dónde va a estar el mayor valor? ¿En armar, que va a ser reemplazado por la automatización? No, yo creo que más en la tecnología, la parte tecnológica de lo que estamos evolucionando hacia ese rubro, es donde nosotros vamos a tener una mayor aportación. Ahora, si bien estamos, por ejemplo, te comenté que la ciudad de Querétaro tiene esta parte de aeronáutica, pues la Ciudad de México ni le ha entrado a esos temas, erróneamente. ¿Por qué? Porque si tendríamos una combinación, por ejemplo, con Querétaro, de platicarnos, de hablarnos, pues la Ciudad de México, que tiene una vocación tecnológica, una vocación de servicios, en esa cadena de valor puede aportar algo también. Doña Claudia Sheinbaum, se la voy a mandar. Le voy a mandar a Malca Noviró para que le dé algunas ideas, porque veo que los que están con usted pues muchas ideas no tienen. Se la voy a mandar por ahí. Malca Noviró, gracias por Gracias, Vladimir, gracias. Bienvenida. Un placer, como siempre, estar contigo. Gracias. Muchas gracias, un placer. Déjeme hacer una nueva pausa, regreso al instante.